Buenas tardes con todos, queridos amigos. Buenas tardes a todos los participantes del primer curso de arbitraje en contratación pública. Les saluda Jorge Ruiz, director general del Círculo de Arbitraje con el Estado, que hemos sumado un esfuerzo importante para organizar eh, este curso que inicia el día de hoy y concluye del mes de diciembre, en la cual vamos a convocar a diferentes especialistas, magistrados, procuradores públicos, árbitros, docentes universitarios, quien con su amplia experiencia van a desarrollar diferentes aspectos introductorios y también temas de especialidad en uno de los arbitrajes que más se arbitra en nuestro país. En ese sentido, estamos muy felices de la gran acogida que ha tenido este primer curso y ustedes que son la primera promoción del Círculo de Arbitraje con el Estado. Sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a nuestro primer ponente del día de hoy, el doctor Alfredo Soria, quien es árbitro adscrito a diferentes centros de arbitraje, entre ellos la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica, ANCHAM, entre otros centros de arbitraje, y también está adscrito y pertenece al Registro Nacional de Árbitros que administra el OCE, y también se desempeña como docente universitario en diferentes casas de estudios como el OPC y la Universidad Católica. Doctor Alfredo Soria, bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Bien, primero mi agradecimiento al CAE por la invitación a este curso. Me parece una excelente iniciativa, así que encantado de participar y de exponer mis ideas acerca de los temas que me han encargado el día de hoy. Vamos a hablar de algunos aspectos generales acerca del arbitraje y también algunos principios para no olvidarnos de cómo debe entenderse el arbitraje en el marco de los principios, porque a veces se interpreta, se lee las normas de una manera sesgada que contraviene los principios del arbitraje. Por eso es que en esta primera sesión quise hacer un nexo entre los aspectos generales de lo que significa el arbitraje, un poco de su historia, con lo que significan los principios, y eso eventualmente cómo es que va a aplicarse en nuestra realidad, ¿no? Entonces voy a compartir la diapositiva. Bien. En primer lugar, ¿no? ¿En dónde se solucionan las controversias en nuestro país? La regla general es que las controversias se solucionan en la jurisdicción ordinaria, es decir, ante el Poder Judicial. Si alguien tiene el día de hoy un accidente, por ejemplo, de tránsito, no tiene un contrato con la persona que lo atropelló o que le causó un daño. ¿Puede reclamarle por los daños y perjuicios ocasionados? Claro que sí, pero no hay ningún contrato, ¿sí? Pero las normas señalan que en ese tipo de situaciones la vía es el Poder Judicial. Lo mismo ocurre también en el ámbito de los contratos. En el ámbito de los contratos también puede, sin que exista una cláusula específica en el contrato que indique el sometimiento a la jurisdicción ordinaria judicial, ¿no? La vía es la sede judicial. Las controversias se solucionan, se deciden como regla general en sede judicial, ya sea en el marco de una relación contractual, extracontractual o de cualquier naturaleza. La vía ordinaria es la jurisdicción del Poder Judicial. No se necesita un pacto para ir y solucionar las controversias en sede judicial, ¿no? Pero en cambio, para estar en el marco de un arbitraje, ¿y qué es el arbitraje? Es también
un medio de solución de controversias, pero que no es administrado por el Estado. No es el Poder Judicial. El Poder Judicial desarrolla una actividad de manera permanente, los jueces desarrollan una actividad de manera permanente como jueces. Son jueces mientras que realizan la función a lo largo de los años, ¿no?, en la carrera judicial. En el caso de los árbitros, no son parte del Poder Judicial, no trabajan para el Estado, son facultados por las partes a través de un convenio, y es por la voluntad de las partes que los árbitros, estamos hablando de un tribunal arbitral que puede ser colegiado o unipersonal, ¿no?, el tribunal arbitral va a poder decidir la controversia. Y es porque las partes han querido voluntariamente que esa controversia sea decidida por el tribunal arbitral. Se han excluido de la jurisdicción ordinaria, han optado, tenían la posibilidad de solucionar su controversia como regla general en el Poder Judicial, pero no quisieron. Pactaron lo que se denomina el convenio arbitral, y a través de ese pacto se han sometido a la decisión de un tribunal arbitral. Y lo que decide el tribunal arbitral, eso es obligatorio para las partes que se han sometido a arbitraje. En eso consiste el arbitraje. Hay una voluntad de someter la controversia a arbitraje y que esa controversia sea decidida por el tribunal arbitral con carácter vinculante para quienes suscribieron ese convenio arbitral. Es, en primer lugar, entonces, voluntario. Es una alternativa al Poder Judicial. La vía ordinaria es el Poder Judicial. Las partes voluntariamente pueden decidir no ir por el camino normal, regular de la vía ordinaria del Poder Judicial. Pueden decidir que su controversia sea decidida por un tribunal arbitral. Esto tiene algunas ventajas, ¿no? En el caso del Poder Judicial, los jueces se abocan a los casos que aleatoriamente el sistema les asigna. Los demandantes no pueden decir, yo quiero que tal juez decida mi caso en el Poder Judicial. Ingresan a un sistema aleatorio que asigna quién es el juez o el tribunal, ¿no?, que decidirá la controversia. En cambio, en el caso del arbitraje, las partes, si así lo quieren, tienen la facultad de designar a todos los integrantes del tribunal arbitral, porque el pacto podría ser que de mutuo acuerdo se designe a todo el tribunal arbitral, o que cada una de las partes designe a uno de los árbitros y los dos árbitros designados designen a su vez al presidente, que esa es la regla usual en nuestro país, la más utilizada. Y es más, se encuentra establecida en la ley de arbitraje como regla general, ¿no?, que cada parte designa, en el caso de un tribunal arbitral colegiado, cada parte designa a uno de los árbitros y los dos árbitros que han sido designados por cada una de las partes van a designar al presidente del tribunal arbitral. Entonces existe esta posibilidad inclusive de designar al árbitro. Y como puede designar cada una de las partes a uno de los árbitros, ¿no?, que se le denomina árbitro de parte, pero no es un árbitro de la parte o que le pertenezca a la parte, sino que es designado por una parte, ¿no?, y la otra parte también tiene la facultad, y así se han conferido en el pacto o en aplicación supletoria de la ley, van a conformar de esa manera el tribunal arbitral, pueden decidir quiénes son los profesionales que van a decidir la controversia. Obviamente, van a recurrir a criterios de especialidad, experiencia y ese tipo de factores para conformar el tribunal arbitral, ¿no? Inclusive en el convenio arbitral podrían establecer algunos requisitos también, ¿no? Entonces, hay diferencia entre un escenario y otro, ¿no?
Entonces el arbitraje da la posibilidad de que las partes puedan elegir, inclusive, quiénes van a conformar el tribunal arbitral. Encargando la solución de la controversia a quienes consideren los más aptos para desarrollar esa labor. En el ámbito del Poder Judicial pueden haber muy buenos jueces, ¿no es cierto? ¿Sí? De repente hay otros que no tanto, ¿no? Pero las partes no van a poder elegir quiénes son quienes van a decidir la controversia. Esta es una de las ventajas que da el arbitraje. Pero el arbitraje, decíamos, no es la vía ordinaria. El arbitraje solamente si las partes así lo convienen. Por eso es que para ir al arbitraje es necesario que exista el convenio arbitral. Ustedes van a tener una sesión especial sobre el convenio arbitral, pero les voy adelantando que es la piedra básica, el primer paso para el arbitraje, convenio arbitral. Sin convenio arbitral no hay arbitraje. Entonces, la voluntad es la piedra angular del arbitraje. Y es porque las partes así lo han decidido que el tribunal tiene la facultad de decidir la controversia y lo que decida el tribunal va a ser obligatorio para las partes. La decisión final del tribunal que soluciona la controversia se denomina laudo. Ya vamos a ver que el laudo es obligatorio y que es inapelable. Y esa es la regla que han aceptado las partes al momento de someterse a arbitraje. No hay doble instancia. Lo que decide el tribunal arbitral, eso es. Para someterse a arbitraje, entonces, se necesita, decíamos, un convenio arbitral que puede ser un acuerdo adicional a un contrato, puede ser una cláusula incorporada, integrante de un contrato, ¿sí? Y respecto a la forma, puede, y la ley así lo admite, en la medida que se pueda acreditar la existencia de la voluntad de someterse a arbitraje, habrá convenio arbitral, ¿no? La forma es de lo más abierta y la norma no establece una forma estricta. ¿Qué pasa en el caso de la contratación con el Estado? Y algunos seguramente dirán, oye, pero a mí me están obligando en el marco de la ley 3225, denominada Ley de Contrataciones con el Estado, a ir al arbitraje. Bueno, ocurre algo similar a lo que sucede en los contratos con cláusulas predispuestas, ¿no? En contratos por adhesión o con cláusulas generales de contratación, ahí existe voluntad. Hay una parte predisponente y la otra que acepta las cláusulas predispuestas, pero igual no se discute que existe voluntad. ¿Por qué? Porque el contrato no es obligatorio celebrarlo. Si usted quiere, lo celebra o no. Se está ejerciendo lo que se denomina la libertad para contratar. Y la libertad para contratar tiene dos perspectivas. Decidir si se contrata o no se contrata y con quién contrata. Un proveedor que celebra un contrato con el Estado está ejerciendo esos dos ámbitos de su libertad para contratar. Está decidiendo que va a comercializar un producto y que quiere hacerlo con tal entidad y participa voluntariamente en un proceso de selección convocado por la entidad X. En el momento que hace eso, se está manifestando su voluntad de someterse a arbitraje porque una de las reglas que resultan aplicables en el marco de la ley 3225 precisamente es que si existiera alguna controversia derivada de estos contratos con ocasión de la provisión de los bienes, servicios u obra que esté desarrollando, ejecutando este proveedor o contratista, esas controversias van a ser sometidas a arbitraje. Oiga, pero no es que era voluntad. Sí, pues claro. O alguien está obligando al proveedor o contratista a celebrar contratos con el Estado, ¿no? Un proveedor o un contratista podría solamente celebrar contratos con particulares. Pero si quiere brindar bienes, servicios o contratar obras bajo el ámbito de la ley 3225, denominada Ley de Contrataciones con el Estado,
la norma establece que el arbitraje es obligatorio. No se está imponiendo el arbitraje. Si usted quiere contratar con el Estado, esa es una de las reglas que usted acepta por el hecho de participar en un proceso de selección y contratar con el Estado. Entonces también existe voluntad en la medida que se está ejerciendo la libertad para contratar. Hay otros medios de solución de controversia, la conciliación, transacción, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar acerca del arbitraje, que es lo que tenemos que ver el día de hoy. La pregunta es, ¿el arbitraje es un nuevo medio de solución de controversias o es antiguo? ¿No? El profesor César Guzmán Barrón nos dice con una meridiana claridad que es tan antiguo como la existencia del ser humano y su sociedad y la sociedad, ¿no? Desde las primeras sociedades es reconocido el arbitraje como una de las primeras formas de resolver los conflictos, ¿no? No siempre ha habido un Estado que ha administrado la justicia. Las sociedades antiguas, de alguna manera, tenían que solucionar sus controversias, y si bien es cierto, no es exactamente igual como lo conocemos ahora con todas las figuras del arbitraje, existía una suerte de arbitraje o algo muy, muy parecido al arbitraje, que por lo menos en cuanto a su concepción básica coincide con el arbitraje, en la época de las sociedades primitivas, ¿no? Es anterior a la justicia formal, nos dice el doctor César Guzmán Barrón, y nos pone los siguientes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la manzana de la discordia, ¿no? De la mitología griega, ¿no? Se le llama a París para que decida a quién debe entregarse la manzana de la discordia, que fue incluida en una fiesta, un matrimonio, en la boda de Peleo y Tetis. No invitaron a Eris, que era la diosa de la discordia, y se llama a París para que decida la controversia y diga a quién le pertenece esa manzana, que la estaban disputando Atenea, la diosa de la guerra, Hera, la esposa de Zeus, y Afrodita, la diosa del amor. Las tres se disputaban quién era la más bella, porque esa manzana decía para la más bella en una boda, y estaban discutiendo acerca de ese tema, llaman a París y París tiene que decir, ¿no? Una suerte de arbitraje de conciencia estaría presentándose en esta mitología, ¿no? Fíjense qué antiguo es el arbitraje, ¿no? O inclusive referencias en la Biblia, nos cita también el doctor César Guzmán Barrón, alguna referencia, ¿no? Como en el Éxodo, o en primera de Corintios, ¿no? En el Éxodo dice, Moisés elige entre los hombres algunos que sean valiosos para encargarse de resolver los asuntos o problemas del pueblo. Y en primera de Corintios, San Pablo pide al pueblo de Corinto que no resuelvan sus desavenencias en el tribunal formal, de la justicia formal, sino que nombren a personas de la propia comunidad para que solucionen las controversias, ¿no? Recuerden, Corinto es una de las lugares antiguos en donde comenzó a desarrollarse la creencia cristiana, ¿no? Entonces, San Pablo en esta carta a Corintios precisamente dice, no recurran a la justicia formal, traten de solucionar sus problemas, sus desavenencias, con personas de la propia comunidad que sean de confianza, ¿no? Otra suerte parecida de arbitraje. Inclusive ya de manera positiva, en España, la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 280, señala que no se podrá privar a ningún español del derecho de determinar sus diferencias por medio de jueces árbitros elegidos por ambas partes. Entonces, no es un nuevo medio de solución de controversias, es muy antiguo, tan antiguo como la humanidad, ¿sí? Ha ido evolucionando, incorporando nuevas figuras, ¿sí? Pero siempre ha mantenido algunos principios que son necesarios para que el arbitraje sea un mecanismo eficiente de solución de controversias. Si olvidamos los principios, si leemos sesgadamente las normas, si por alguna razón no
interpretamos dentro del marco de los principios, estamos yendo contra la esencia misma de lo que significa el arbitraje. Por eso es que, más allá de estas nociones básicas que estoy comentando, ¿no? Vamos a pasar a hacer que los principios y ver qué puede ocurrir si es que no se toman en cuenta. Les voy a citar algunos ejemplos el día de hoy. Vamos a citar algunos principios. Hay principios que delimitan el arbitraje respecto de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Uno de los principios importantes es el de autonomía de la voluntad de las partes. Los árbitros tienen la facultad de solucionar la controversia, de solucionar las controversias que le encargan las partes por la propia voluntad de las partes. Y las partes delimitan, configuran dentro del el marco dentro del cual se debe solucionar esa controversia, ¿no? Pueden establecer plazos, exigencias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que atiende este principio. Otro de los principios es de la intervención mínima de los órganos judiciales. El arbitraje tiene una relación con los órganos judiciales, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial puede controlar que el laudo, que es la decisión final de los árbitros, ha cumplido con respetar la voluntad de las partes, ¿no? Nuestra ley de arbitraje admite que los árbitros realicen ese control judicial, pero una vez que se emite el laudo, al final, ¿no? Una vez que se emite el laudo, a través de lo que se conoce como el recurso de anulación. Bajo causales específicamente señaladas por la norma, los jueces tienen esa facultad. Pero los jueces también pueden colaborar o auxiliar con la institución del arbitraje, ¿no? Como por ejemplo, cuando todavía no se ha conformado un tribunal arbitral. La ley de arbitraje establece cuándo es que los jueces de la justicia ordinaria pueden intervenir, ¿no? Se le abre la puerta para que colaboren con el arbitraje. Por ejemplo, cuando todavía no se ha constituido el tribunal arbitral, se está eligiendo recién a los integrantes del tribunal arbitral y eso puede demorar algunos días. Y de repente alguna de las partes tiene la urgencia de que se otorgue una medida cautelar. Si todavía el día de hoy, supongamos, ¿no?, que es inminente, es urgente el otorgamiento de una medida cautelar y el día de hoy recién estamos iniciando nuestra solicitud de arbitraje, no está conformado el tribunal arbitral después de un largo procedimiento, ¿no?, que lleva algunos días, perdón, no largo, sino que lleva algunos días este procedimiento de designación del tribunal arbitral, la conformación del tribunal arbitral. Mientras tanto, ¿qué hacemos, no? La ley admite que mientras que no se ha conformado el tribunal arbitral, se pueda solicitar una medida cautelar en sede judicial, sin que eso signifique una renuncia al arbitraje. Es una posibilidad que da la ley, ¿no? Colabora también el Poder Judicial para que se ejecuten los laudos, ¿no? La decisión del tribunal arbitral no quiere ser voluntariamente cumplida por la parte que tiene que ejecutar lo señalado en el laudo. En ese caso, ¿qué se puede hacer? La ley establece que existe la posibilidad de ejecutar judicialmente ese laudo, ¿no? Entonces, sí hay una relación entre arbitraje y jurisdicción ordinaria, pero es una relación de colaboración, y así debe ser entendida, ¿no? Como una relación de colaboración, de auxilio, de cooperación. Así es como debe ser entendida. El árbitro decide, el tribunal arbitral decide la controversia bajo el ámbito de las reglas que han sido establecidas por las partes, ¿no? Los jueces colaboran para hacer efectivo lo decidido en el laudo, para verificar a través del control que se realiza a través de los recursos de anulación,
que el laudo haya respetado la voluntad de las partes, ¿no? Otorgar medidas cautelares cuando todavía no se conforma el tribunal arbitral y otros supuestos que están establecidos por él, ¿no? Entonces, pero hay una intervención mínima de los órganos judiciales. No es que puedan intervenir en cualquier momento, no. Es uno de los principios del arbitraje. Hay otros principios vinculados al convenio arbitral, como es el principio de separabilidad del convenio arbitral, ¿no? ¿Qué significa este principio? Ya los van a ver seguramente más adelante, más desarrollado, pero simplemente quiero adelantarles un poco acerca de estos principios. El principio de separabilidad y convenio arbitral establece que si se discute la nulidad de un contrato, ¿no? El convenio arbitral debe considerarse como independiente, distinto del contrato, aunque forme parte de él. Oiga, pero si es nulo el contrato, ¿no? También sería el convenio arbitral que forma parte del contrato. Eso es lo usual, ¿no? Lo que se podría pensar en el arbitraje no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Tiene una razón de ser. Y es la siguiente. Que si hay una controversia, ¿no? Y hay un convenio arbitral, y hay una parte de repente que habiéndose sometido a arbitraje a través de la suscripción del convenio arbitral, quiere mañana negar aquello a lo que se obligó, sería muy fácil decir, el contrato es nulo, discutir la validez del contrato para no someterse a arbitraje. Bastaría simplemente eso. Precisamente a través del principio de separabilidad del convenio arbitral, se evita que existe ese tipo de estrategias que tratan de eludir el arbitraje, ¿no? Entonces, este principio evita que pueda haber un cuestionamiento al contrato para eludir la validez del convenio. Por eso es que el contrato sea eventualmente nulo, ¿no? O ineficaz por cualquier circunstancia, eso no afecta al convenio arbitral. El tribunal arbitral puede decidir la controversia y es más, declarando la nulidad del contrato. Habiendo un convenio arbitral, ese convenio arbitral se entiende separado del contrato en donde esté incorporado ese convenio arbitral, cuando forma parte de ese contrato, ¿no? Este principio, precisamente lo que trata de hacer es evitar que se eluda el arbitraje, ¿no? Otro principio muy importante y que a veces algunos operadores jurídicos olvidan, es que cuando existe un convenio arbitral, la interpretación del convenio arbitral siempre tiene que ser a favor de la existencia del que existe el convenio arbitral. En caso de duda, o sea, hay un convenio arbitral, pero la redacción deja algunas dudas acerca de si se han sometido al arbitraje o no en determinados términos, espacios territoriales temporales, o sea, si hubiera una duda, y digo cuando existe una duda, ¿no? Porque a veces no hay duda, pero cuando existe una duda, debe interpretarse el convenio arbitral a favor de la existencia del convenio arbitral y del sometimiento de las partes al arbitraje. En eso consiste este principio denominado favor negoti o a favor del convenio arbitral. ¿Sí? Hay otro principio también relacionado al convenio arbitral, que es el de la eficacia negativa del convenio de arbitraje, ¿no? El hecho de que exista un convenio arbitral significa que no puedes ir a sede judicial, ¿no? Hay otros principios también, como son principios de la función arbitral y relación con las partes, principios éticos de la función arbitral, como el deber de revelación. Un árbitro, cuando acepta el encargo de participar en un arbitraje, tiene que revelar cualquier circunstancia que pudiera generar alguna duda acerca de su imparcialidad o independencia, ¿no? Cualquier circunstancia. Si hay una circunstancia que implica un conflicto de intereses, por lo cual el árbitro no debería participar, simplemente no debería aceptar, ¿no?
cuando acepta un árbitro es porque entiende que, si bien está revelando al momento de aceptar el encargo, está revelando información al momento que está aceptando el encargo, el árbitro considera que es independiente e imparcial, ¿no? Pero debe revelar estas situaciones que eventualmente pudieran generar alguna duda para que no haya ninguna sospecha o malos entendidos respecto de su participación en el tribunal arbitral, ¿no? El principio de independencia e imparcialidad. Todos los integrantes del tribunal arbitral tienen que ser independientes e imparciales. Todos los integrantes, el presidente del tribunal arbitral, los coárbitros, el árbitro único, tiene que ser independiente independiente y también tiene que ser imparcial, ¿no? Si alguien que es designado como árbitro no es independiente o no es imparcial, simplemente no debe aceptar el encargo. Así de simple. No debe aceptar el encargo, ¿no? Sea caso chico, sea caso grande, no debe aceptar el encargo. Si hubiera eventualmente algún conflicto de intereses que afecte la independencia e imparcialidad del árbitro. Entonces, esto como premisa. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que el tribunal arbitral está solucionando una controversia por encargo de las partes, lo que en sencillo significa administra justicia. Las partes esperan que quien administra justicia sea precisamente independiente e imparcial. En nuestro sistema, todos los árbitros tienen que ser independientes e imparciales, ¿no? Había una antigua práctica, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En países anglosajones, en los cuales, muy antigua, ¿no? Ya casi está en desuso, en las cuales se admitía que los árbitros designados por la parte, ¿no? El árbitro que designa una parte, puedan prescindir de la independencia e imparcialidad. Eso no aplica en nuestro país de ninguna manera. Y por eso lo reitero, ¿no? Todos los integrantes del tribunal arbitral deben ser independientes e imparciales. El árbitro que es designado por una de las partes está siendo designado para que participe de manera independiente e imparcial en ese tribunal. Tiene que actuar de esa forma, independiente e imparcial. No se admite que un árbitro, aunque sea designado por alguna de las partes, carezca de estos dos indispensables cualidades que son la independencia e imparcialidad, ¿no? Inclusive son considerados como principios en el ámbito arbitral. Se presume la neutralidad del árbitro designado por la parte. Es una presunción, también como un principio, reconocido a nivel doctrinario, no a nivel normativo, ¿no? Pero a nivel doctrinario se admite que como todos los árbitros tienen que ser independientes e imparciales, así sea designado por alguna de las partes, se presume que es independiente e imparcial, salvo que se acredite lo contrario, ¿no? Y cuando un árbitro acepta el encargo de decidir una controversia, se presume que cuenta con disponibilidad. Hay una presunción de disponibilidad del árbitro que acepta participar en un arbitraje. Oiga, señor, usted aceptó el encargo, es porque tiene tiempo para analizar las pruebas, para prepararse para cada una de las audiencias, etc. Para laudar, como debe laudarse, ¿no? Hay una presunción de disponibilidad. Y un principio también muy importante es el principio de inmunidad por responsabilidad limitada del árbitro. En nuestro país eso tiene una consagración inclusive normativa, una referencia respecto de cómo es la responsabilidad del árbitro, ¿no? En donde nos dice que solamente se responde por dolo o culpa inexcusable, que es similar a lo que establece el Código Civil en el artículo 1762 de la denominada responsabilidad profesional, en la cual se responde solamente en caso de existencia de dolo o culpa inexcusable, lo cual significa que si existe culpa leve, no responde, ¿no? Como parte de esa norma que existe en la ley de arbitraje,
forma parte precisamente del principio de inmunidad o responsabilidad limitada del árbitro. Falta desarrollar un poco más, ¿no es cierto?, para que tenga mejores alcances y vaya más en concordancia el principio de inmunidad y responsabilidad limitada de los árbitros, porque en la actualidad, salvo la norma que he comentado acerca de la responsabilidad solamente en caso de dolo, culpa inexcusable, no hay mayor referencia acerca de cómo se ha desarrollado no hay mayor desarrollo, perdón, del principio de inmunidad o responsabilidad limitada del árbitro y que debería haber, ¿no? A favor de que el arbitraje respete este principio, ¿no? Seguramente se va a desarrollar y que se desarrolla adecuadamente. En cada país, en Latinoamérica, no hay un criterio único, ¿no? En algunos países más o menos claro, en otros países no tan claro, etcétera. Esperemos que a nivel de los diferentes países se desarrolle un poquito más este tema de inmunidad y responsabilidad limitada del árbitro. Hay otros principios también relacionados al procedimiento. El principio de libertad en la organización del procedimiento, ¿no? Las diferentes actuaciones arbitrales no tienen un orden estricto de antemano que siempre tenga que seguirse, ¿no? Las partes establecen cómo es su procedimiento, si quieren que sea una sola audiencia, 2 audiencias, 3 audiencias, etcétera, ¿no? Existe, y esto tiene relación con el principio de flexibilidad, no es que esté regulado todo y deba seguirse un único camino establecido por la ley, no. La ley de arbitraje, hablamos del decreto legislativo, ¿no?, que norma el arbitraje en nuestro país, establece unas reglas, sí, normas, pero son normas generalmente de carácter supletorio. Las partes pueden establecer algo diferente. Las partes pueden establecer plazos distintos, ¿no? Las partes son libres de establecer las reglas de su procedimiento. Hay una ausencia de formalismo, ¿no? La forma no es estricta en arbitraje. Las partes podrían establecer algo diferente, ¿no? Existe además como principio el de igualdad y contradicción. El tribunal arbitral tiene que tratar por igual a las partes, ¿no? Otorgarle a las partes la posibilidad de contradecir, por ejemplo, si hay una nueva prueba, ¿no? Darle la posibilidad de que diga lo que tenga que decir la otra parte, ¿no? Si a una parte se le da una flexibilidad de repente, ¿no?, para que presente unos documentos, ¿no?, se le otorga un plazo y pide un plazo adicional y se le da a la otra parte también, ¿no? Si se le da el mismo plazo y pide un plazo adicional, de la misma manera debería también el tribunal arbitral actuar en consecuencia, ¿no? En virtud del principio de igualdad, algunas referencias. Otro principio es el de buena fe, y este sí tiene un artículo en la ley de arbitraje, que es el artículo 38, me parece, sí, 38. El principio de buena fe, que no solamente es aplicable al tribunal arbitral, sino a las partes y a todos los que participan en el arbitraje, ¿no? Y a veces se olvida que es un principio muy importante, no solamente en el ámbito civil y comercial de los contratos, ¿no? En el ámbito de los contratos, el Código Civil, el artículo 362, señala que los contratos se celebran, se negocian de buena fe, ¿no? También está mencionado el principio de buena fe. Pero en el ámbito del arbitraje también es un principio muy, pero muy importante y que debe tenerse en cuenta, ¿no? Tiene que haber un espíritu de colaboración de las partes. El tribunal arbitral entiende que pueden tener posiciones totalmente distintas, diametralmente diferentes, pero el comportamiento de las partes tiene que ser un comportamiento de colaboración con el tribunal para que pueda decidir la controversia, no de entorpecimiento, no de obstáculo al arbitraje, de colaboración. Y eso en virtud del principio de buena fe. Por eso han habido algunas, por ejemplo, ahora una práctica última, ¿no?, de algunas instituciones arbitrales en donde las conductas que van en contra de la buena fe, como por ejemplo recusar a alguno de los integrantes del tribunal arbitral, simplemente para tratar de, sin razón a veces, ¿no?, muchas veces, o sea, precisamente lo que se cuestiona es que sin razón constantemente se estén planteando recusaciones, ¿no? Eso va contra el principio de buena fe.
Y además está afectando el principio de celeridad del arbitraje, porque mientras que se resuelven esos incidentes, el arbitraje, de alguna manera, se afecta en cuanto a su celeridad, a pesar de que muchos reglamentos dicen que puede continuar el tribunal arbitral, pero tiene que resolverse igualmente los incidentes de recusación. Entonces, algunas instituciones arbitrales están tomando ya algunas cartas en el asunto para que no se afecte este principio de buena fe, ¿no? Que de manera indirecta afecta también el principio de celeridad cuando se presenta este tipo de conductas alejadas de lo ético y del principio de buena fe. Un principio también que es del arbitraje, sobre todo civil y comercial, ¿no? Es el principio de confidencialidad. ¿Y por qué hago la nota en el ámbito civil y comercial? Porque en el ámbito de la contratación con el Estado, hay algunos, por ejemplo, el laudo se publica, ¿no? Se notifica a través de SEACE y se publicita, ¿no? En cambio, en el arbitraje civil y comercial, salvo pacto en contrario, salvo reglamento que diga algo diferente, el laudo es confidencial, ¿no? En materia civil y comercial, ¿no? Hay algunos reglamentos que también están cambiando un poco las reglas y están diciendo, una vez culminado el arbitraje, el laudo se puede publicar, ¿no? Salvo que exista convenio arbitral en sentido contrario. Hay algunas instituciones arbitrales que en nuestro país ya están comenzando a incorporar ese tipo de reglas, ¿no? Lo cual me parece positivo. ¿Por qué? Porque el conocer cómo resuelven los integrantes del tribunal arbitral puede ser muy importante para este sistema de administración de justicia que precisamente necesita transparencia, claridad y confianza, mayor confianza de la que tenemos, ¿no? Actualmente. Otros principios ya vinculados al laudo arbitral, el principio de revocabilidad del laudo arbitral. Una vez que se emite el laudo arbitral, no se puede dejar sin efecto. No hay una segunda instancia, no se puede apelar, es definitivo lo decidido por el tribunal arbitral. No se puede revisar respecto del fondo. Si precisamente las partes dijeron lo que decía el tribunal arbitral, eso es, no voy a discutir lo que decidan, y no hay apelación en el arbitraje, uno de los principios precisamente del arbitraje, y que hace que el arbitraje sea célebre, es que no se puede revisar lo decidido. Es una instancia única. Es como si en sede judicial fuera la última instancia. Lo que decide la última instancia, eso es. Lo mismo ocurre en el arbitraje, pero con instancia única. Lo que decide el tribunal arbitral, eso es. Y eso es lo que pactaron las partes. Y la parte que discute porque perdió respecto a lo decidido, está deshonrando su palabra, porque se sometió a través del arbitraje a una instancia única. Se sometió a que no iba a apelar. Admitió de antemano que lo que decide el tribunal arbitral, eso es. Y cuando pierde, ¿qué ocurre? No quiere respetar. Lo malo es si es que los jueces le dan la razón, ¿no? Estarían en ese caso desatendiendo el principio de inexistencia de segunda instancia y que los laudos son definitivos. Un principio que también resulta aplicable y muy importante en el arbitraje es el principio de congruencia, ¿sí? El tribunal arbitral debe decidir aquellas pretensiones que han sido sometidas por las partes. Si fueron tres pretensiones tendrá que decidir. No puede, siendo tres pretensiones, resolver 4, 5, 6. No, 3, las que fueron sometidas por las partes, ¿sí? Y si fueron 3, no pueden ser menos de 3, tampoco. Principio de congruencia, ¿sí? Bien. El arbitraje es un medio diseñado, creado, para que sea eficiente, ¿no? Si queremos tener una ilustración, más o menos de una idea de lo que sería el arbitraje, más o menos es como esta imagen, ¿no? Es como si fuera un lindo auto de carrera, Fórmula 1, ¿no? Que va a poder desplazarse muy rápidamente. Pensado en términos de eficiencia, no encorsetado
flexible, de acuerdo a lo que las partes quieran, ¿no? Voy a ser tan rápido como ustedes quieran, partes, ¿no? Si quieren la demanda, la presentamos en 10 días, en 5 días, en 20 días, y la contestación en el mismo término, lo que ustedes quieran. En el ámbito de la jurisdicción ordinaria, no, el Código Procesal te dice un plazo y ese plazo es. En el arbitraje tenemos el principio de flexibilidad. Las partes pueden decir, no, mejor 30 días para presentar la demanda y 30 días para la contestación, porque este caso es sumamente complejo. O las partes podrían decir, bueno, en este caso estamos discutiendo un solo tema, que sean 5 días para presentar la demanda. Las partes quieren, no hay problema, ¿no? Está diseñado el arbitraje para ser un mecanismo eficiente de solución de controversias, ¿sí? Sin embargo, ¿no? Bueno, y las reglas están precisamente pensadas en eso, ¿no? Todo laudo es definitivo e inapelable. Oye, si pierdes, ya pues, es lo que decidió el tribunal arbitral. Expertos, ha recurrido a expertos profesionales, ¿no es cierto?, que saben de la materia para que decidan, y lo que ellos dicen, eso es. No vas a discutir el fondo, por eso es inapelable, eso es lo que dice la ley de arbitraje. Y por lo tanto es obligatorio cumplimiento, lo que decían los árbitros, desde la notificación a las partes. El laudo va a producir efectos de cosa juzgada. Ya no vas a poder revisarlo nuevamente, ¿no? Y si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, la parte interesada podrá pedir ejecución del laudo a la autoridad judicial competente para hacerlo efectivo. Pensado, diseñado como un Fórmula 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa a veces? Que hay distorsiones interpretativas de diferentes agentes, ¿no? Entre ellos el Poder Judicial. O distorsiones regulatorias, ¿no? Por ejemplo, que admiten que se puede anular un laudo por motivación cuando la ley de arbitraje señala que los laudos no se pueden anular no se puede revisar la motivación. Nos dice el artículo 62 de la ley de arbitraje, y si vemos en las causales del artículo 63, ninguna dice que se puede anular por motivación. Sin embargo, se anulan laudos por motivación aparente. El hecho mismo de decir que es una motivación aparente quiere decir que está entrándose a analizar el fondo de lo decidido. Se está discutiendo la motivación, ¿no le parece? Y eso distorsiona. Muchas interpretaciones que se están comenzando a dar o proponer, ¿no es cierto?, que buscan dejar sin efecto o el convenio arbitral o lo decidido por el tribunal arbitral. Y esto va contra los principios que habíamos comentado. Siempre que debemos interpretar en caso de duda si hay convenio arbitral o no, favor negoti, a favor del convenio arbitral. Si lo decidido, ¿no?, a alguien que está revisando no le parece los criterios, pero está desarrollado, está sustentado, está justificado, está motivado en el laudo, ¿no es cierto?, ¿por qué va a cambiarlo? No puede cambiarlo, ¿no es cierto? Entonces hay algunas distorsiones que están generando, están afectando en cierta medida al arbitraje en la vía interpretativa, pero también a nivel regulatorio, a través de normas, ¿no?, incluyendo regulaciones especiales que deberían estar en normas especiales en la ley de arbitraje. En el año 2020 salió un decreto de urgencia, ustedes saben, ¿no es cierto?, que incorporó reglas del arbitraje con el Estado en la ley de arbitraje. Oye, eso es antitécnico, pues. Saque una norma especial que aplique, pero no modifique ni cambie la ley de arbitraje, que no tiene nada que ver. La ley de arbitraje tiene una lógica totalmente distinta a la ley de contrataciones con el Estado. Las normas de arbitraje son generalmente supletorias. La normativa de contratación con el Estado generalmente es de carácter imperativo, generalmente, no todas, pero la mayoría. Son criterios totalmente distintos. ¿Cómo vas a hacer eso, no es cierto? Entonces, incluir regulación especial en la ley especial de arbitraje es una inconsistencia, genera distorsiones, ¿no? O establecer normas a favor de una de las partes también genera distorsiones, como ocurre también en el caso de contratación con el Estado, ¿no?, para citarles algún ejemplo, que establecen plazos de caducidad que son cortos, muy cortos, actualmente 30 días en muchos casos, antiguamente era 15, ya era un exceso, ¿no? Estamos administrando justicia, pero tenemos reglas, ¿no?, que no permiten que esa justicia se haga realidad en muchos casos, ¿no?, generando, o sea, si hay una norma que es totalmente favorable a una de las partes, ¿no?, ya vemos que hay un desbalance. Entonces, al momento de regular debería pensarse en el sistema, como administración de justicia, ¿no?
Es un tema a tener en cuenta. Y estas distorsiones han hecho que el arbitraje, en fin, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo era el arbitraje? Bueno, sigue rojo el vehículo, ¿no? ¿Ah? El auto. Pero ahora como que ha quedado así, ¿no es cierto? El resultado es eso, pues, ¿no? Está diseñado para todo, pero ya le ponemos tanta carga, tanta restricción, ¿no es cierto? Y es más, lo hacemos andar por las calles de Lima llena de huecos, ¿no es cierto? Ya se imaginan, pues, ¿no? Cómo termina. Y no es lo que queremos. Todos queremos, ¿no? Como sociedad, es un mecanismo eficiente de solución de controversia. Y el arbitraje va a ser así si es que atendemos y respetamos los principios. El arbitraje va a ser ese vehículo que nos ayude a administrar justicia, va a ser ese vehículo que nosotros queremos si es que respetamos e interpretamos siempre conforme a los principios que el día de hoy hemos revisado de manera muy sucinta por un tema de tiempo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición para una próxima oportunidad, salvo que haya espacio para preguntas, pero creo que ya estoy con el tiempo justo. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Luis, pensé que estaba en Muchas hora gracias, también. doctor Alfredo. Excelente la ponencia. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y solamente tenemos una pregunta por debido al tiempo. Sí, no, claro, por Eh, supuesto. Aquí se la traslado. Respecto al principio de separabilidad, ¿qué pasa? Nos preguntan cuando se cuestiona el contenido del contrato. ¿También esto afectaría al convenio arbitral? No, y qué buena pregunta, ¿no? Porque precisamente nos permite eh, entender por qué existe el principio, ¿no? En algunos casos decía, puede ser que el contrato en donde se encuentre incluido el convenio arbitral tenga una deficiencia que afecta su eficacia o su validez inclusive. Puede tratarse de un contrato nulo, ¿no? Pero el inconveniente de admitir que como forma parte del contrato, el convenio arbitral, sea nulo el contrato y también el convenio arbitral, abriría la puerta a que sea muy fácil que alguien que no quiere someterse a arbitraje diga el contrato es nulo. O sea, hay una obligación válida, supongamos, ¿no? En teoría, es un contrato válido con una obligación válida. Pero la parte que no quiere pagar, no quiere someterse a arbitraje. Y entonces dice, no debo y además ese contrato es nulo, ¿no? Sería muy fácil eludir el arbitraje. Entonces, precisamente, se ha incorporado también en nuestra legislación ya y de manera positiva, ¿no? En nuestra legislación, que existe este principio de separabilidad, que el hecho de que se discuta la invalidez, la nulidad del contrato, no implica que el convenio arbitral sea nulo. Igual vas a arbitraje. Y lo va a decidir el tribunal arbitral si es válido o nulo el contrato. ¿Sí? Lo va a decidir el tribunal arbitral. No vas a ir a la jurisdicción ordinaria. El mismo tribunal arbitral dirá si el contrato es nulo o válido. Y su decisión vale, ¿no? Porque se separa el convenio arbitral de lo que es el contrato, ¿no? Es una particularidad del arbitraje. ¿Y por qué existe, no? Porque alguien podría decir, oye, pero jurídicamente no es muy lógico. Sí, existe precisamente en atención al principio de a favor del convenio arbitral. Si hay un convenio arbitral, debo interpretar que existe el convenio arbitral, que es válido, ¿no es cierto? A pesar de que se discuta la validez o nulidad del contrato en donde está incorporado ese convenio arbitral, ¿sí? Van a tener seguramente una clase donde se va a desarrollar el tema de separabilidad y convenio arbitral. Es un tema un poquito complejo, pero he querido igual darles los principios de manera sucinta para poder terminar en hora. Muchas gracias, doctor Alfredo. Excelente la ponencia del día de hoy. Creo que hay muchas
palabras de agradecimiento hacia su No, gracias a persona. ustedes. Y bueno, vamos a despedir su ponencia y seguro estamos muy felices de contar en una siguiente oportunidad con su participación. Muchas Encantado. gracias, doctor Alfredo. Que tenga un buen día. Un buen día también. Saludos a ustedes también. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, doctor.